conocidos o extraños, a veces nos sentimos decepcionados de ellos por la manera en que se expresan. A veces podemos sentirnos decepcionados de nosotros mismos por la manera en que nos expresamos. Sin embargo, Jesús tenía control total de sus emociones. Jesús puede ser que no sentía, como por ejemplo nosotros, depresión, pero el mal le entristecía. Jesús reía, lloraba, se entristecía, se enojaba y amaba mucho, especialmente a los necesitados, que cuando vio a una persona sufrir, empezó a hacer milagros que se pudieron ver. Esto le pasó al ciego de Betesda, a la viuda de Naín, a la mujer con flujo de sangre, a la hija de Jairo y al paralítico que fue llevado por el techo por sus amigos para ser sanado por Jesús. Amén. Amén. Y aunque Jesús era divino, estaba en cuerpo y mente humanos. Existen muchas teorías sobre la naturaleza de las emociones. Sin embargo, de la Biblia aprendemos que las emociones son atributos de Dios para el hombre. Por tanto, debemos cultivarlos y expresarlos según su propósito. A través de su palabra, también entendemos que Dios ha puesto en nosotros emociones para poder relacionarnos con los demás. Y si debemos amar a nuestros enemigos y orar por quienes nos persiguen, ¿qué más podemos aprender del maestro de las emociones? 1. Aprendemos de Jesús que debemos expresar amor constantemente. Él demostró amor cuando aceptó vivir entre nosotros como uno de nosotros, según Mateo 1:18. Cuando comió con los pecadores en Mateo 9:10. Cuando sanó a una mujer con flujo de sangre en Mateo 9:19. Cuando resucitó a la hija de Jairo en Mateo 9:23. Cuando sanó a un mudo endemoniado en Mateo 9:32. O cuando instruyó a sus discípulos en Mateo 1. Cuando murió en nuestro lugar, resucitó y ascendió al cielo, según Marcos 15:33. 2. Aprendemos que debemos expresar compasión constantemente. Él demostró compasión cuando bajó de la barca y vio las multitudes, que tuvo compasión de ellas y sanó a sus enfermos, según Mateo 14:14. Tiene compasión de nosotros porque sabe que somos polvo, según Salmos 103:13. Cuando predicó en todas las ciudades y vio tanta multitud, que tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y afligidas como ovejas sin pastor, según Mateo 9:35. Leamos Marcos 15:33. Un hermano que me lea. La hermana. La palabra de Dios dice en Mateo 15:33. Marcos. Sí. Amén. Marcos
Marcos. Sí, amén. Dice, cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. ¿Por qué pasó esto? Porque su compasión fue frecuente. En la vida de Jesús, la compasión tiene que ver con las necesidades más profundas del ser humano. Y la compasión de Jesús no fue vacía, estuvo acompañada de actos de amor. 3. Aprendemos que está bien expresar enojo. Jesús expresó enojo cuando expulsó del templo a los cambistas y a los vendedores de animales, según Mateo 21, de 12 al 13. En la sinagoga de Capernaum, cuando los fariseos se negaron a responder sus preguntas, miró enojado a los que los rodeaban y se entristeció profundamente por la dureza de sus corazones. En Marcos 3:5. El mandamiento no es evitar la ira, reprimirla o ignorarla, sino abordarla de manera correcta y oportuna. Su ira tenía la motivación y el enfoque adecuados. Su ira se centró en el comportamiento pecaminoso y la verdadera injusticia. 4. Aprendemos que a veces nos afligimos como Jesús. Jesús llora con los que lloran, así como el Espíritu gime con los que gimen, según Romanos 8, del 26 al 27. También leemos que Jesús lloró en ciertas ocasiones. Por ejemplo, al experimentar los efectos de la muerte. 5. Aprendemos que Jesús comprende muy bien nuestra angustia, porque Él experimentó lo mismo. Leamos Lucas 22:44. Esto dice la palabra de Dios en Lucas 22:44. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como sangre, gotas de sangre que caían hasta la tierra. Amén. En Mateo 26, Marcos 14 y Lucas 22 encontramos quizás los ejemplos más intensos e inspirados de Jesús y su desgarradora experiencia emocional. Ustedes pueden leer en sus casas. Cuando surgen emociones angustiantes, en lugar de negarlas, podamos afrontarlas y sentirlas plenamente. ¿Qué tal si aprendemos más sobre la palabra de Dios? ¿Qué tal si aprendemos qué hizo Jesús cuando estuvo aquí en la tierra? ¿Qué hizo en sus momentos de tristeza, angustia o cuando estaba ansioso? ¿Qué tal si aprovechamos los momentos felices de la vida, divirtiéndonos de manera saludable con compañeros que buscan los mismos propósitos y siguen el modelo de Jesús? ¿Qué tal si aprendemos más sobre la palabra de Dios, ya que cuando surjan emociones angustiantes podamos afrontarlas y sentirlas plenamente? Y pedirle a Dios que intervenga en nuestra posición y consuele nuestros corazones, nuestras almas. ¿Qué tal si ocupamos el lugar del Espíritu Santo
ya que Él debe ser nuestro constante compañero y guía. Los invito a ponerse de pie para orar. Padre nuestro que estás en los cielos, por favor, en momentos de angustia, interviene en nuestra posición y consuela nuestras almas. Por favor, que cuando vengan momentos tristes, en vez de negarlos, podamos afrontarlos y sentirlos plenamente. Amén. Amén.